Smart City, Foro de la Nueva Ciudad, que en una nueva entrega en el Hotel Ritz nos va a permitir escuchar hoy las propuestas y las ideas del alcalde de una ciudad tan pujante, tan vibrante, tan estimulante como es Oporto, una ciudad conocida y querida por todos. Escucharemos a su alcalde, al señor Rui Moreira, y para introducir este acto tengo el gusto de ceder la tribuna al embajador de Portugal en España, a don José Tadeu da Costa Soares. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer muy especial, teniendo nacido y vivido en Oporto durante toda mi juventud, a presentar aquí hoy el alcalde de mi ciudad. El señor Rui Moreira nació en agosto de 1956 y ha dedicado toda su vida al Porto y a sus instituciones. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Greenwich, en Londres, y después condució toda su vida profesional en la ciudad, muy asociado ligada a la Asociación Comercial de Oporto, a la universidad y a un grupo, presidió a un grupo responsable por la rehabilitación de la ciudad urbana. Pero lo que lo tornó particularmente distinguido fue que en las últimas elecciones municipales portuguesas protagonizó, para gran sorpresa, un ganho excepcional, saliendo como primero candidato para alcalde de Oporto con la diferencia de 15% en relación al siguiente. Es la segunda ciudad de Portugal y la lista que encabezaba no era una lista soportada por los partidos tradicionales portugueses, sí una lista independiente sobre el tema nuestro partido es Porto. Hay que destacar que, contrariamente a lo que pasó en muchos otros países, este nuevo, donde surgieron movimientos antieuropeos y de reacción contra las instituciones, este no es un movimiento baseado en postulados populistas, pero sí en una administración eficaz y próxima de los ciudadanos. Fue un movimiento independiente, congregando gente de Porto de todos, muy distintos, de todas las colores políticas, no contra los partidos, pero, según dice el alcalde, como un señal que es posible hacer las cosas de forma diferente y que los partidos tienen que ser diferentes. Por cierto, están aquí para escucharlo. Creo que será muy interesante oírle un poco sobre la renovación de Oporto, que es un fenómeno notable en la perspectiva económica y en la perspectiva urbanística, pero también sobre lo que pasa, cómo fue posible lanzar esta candidatura en una tan gran ciudad fuera de las líneas tradicionales de los partidos políticos. Es con mucho gusto que escucharé también al doctor Rui Moreira. Buenos días. Quería saludar al embajador de Portugal, los organizadores. Para mí es un placer estar aquí y todos los invitados. Porto es una ciudad con 2000 años de historia, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Somos una ciudad europea de dimensión media, con 250.000 habitantes, centro de una área metropolitana con cerca de 1,8 millones de habitantes. En términos de calidad de vida, quisiera destacar la seguridad, la capacidad de acogimiento, la multiculturalidad, algo bien patente en su desarrollo turístico y en las últimas distinciones que se le han otorgado, siendo ejemplo la reciente distinción como mejor destino europeo. El turismo es muy importante, pero queremos ser una referencia en la calidad de vida que proporcionamos a quienes aquí viven,
trabajan, estudian y disfrutan. Obviamente, el tener una frontera con el mar y el río es muy importante, pero la valorización de la ciudad es fundamental. Aunque no seamos conocidos por nuestras playas, nos enorgullecemos de nuestros 3 kilómetros de playas con bandera azul. Actualmente, la capacidad cultural de una ciudad es un atributo diferenciador en la medida en que es esencial para la calidad de vida urbana, pero también para posicionar una ciudad en el marco internacional. Este es uno de los pilares de mi estrategia política y una de las apuestas en estos primeros meses con resultados muy visibles. Como ejemplo interesante y prueba concreta de nuestra intención de trabajar en red con las principales ciudades europeas, se ha realizado en Oporto, en el mes de junio, el Festival de Música Primavera Sound en el Parque de la Ciudad, totalmente agotado. Un festival de origen español de referencia internacional. Una apuesta importante para nosotros ha sido la recuperación del centro histórico y de todo su tejido urbano, potenciando de este modo el desarrollo económico y, más importante, el regreso de las periferias al centro de la ciudad, un fenómeno que, en mi entender, está ocurriendo hoy en muchas ciudades europeas. Hablar de ciudades y no hablar de infraestructuras es querer pensar que se tiene éxito sin una base sólida. También aquí en Porto se llevó a cabo un trabajo en los últimos años muy relevante. Porto tiene hoy una red de transportes multimodal, siendo posible hoy día con una simple tarjeta que se puede encontrar en cualquier máquina de la ciudad, viajar en metro, autobús, tren, incluso alquilar coches en car sharing. La calidad de esta red intermodal transforma esta gran área metropolitana en un verdadero ecosistema económico con 2 pilares de referencia: el aeropuerto internacional, reconocido en los últimos años como uno de los 3 mejores a nivel europeo en su categoría, bien como el puerto, de donde sale un gran porcentaje de las exportaciones portuguesas. Aquí es importante referir que la región norte de Portugal es una área de referencia en la industria, en concreto si pensamos en clústeres industriales como calzado, moda, tecnologías de información y salud, entre muchos otros. Es más, esta diversidad es una de las fuertes características del norte de Portugal y en particular de la ciudad de Porto, como polo emprendedor y motor de la recuperación económica del país. Aún siendo tenues, en el marco actual los indicadores de la región de Oporto son animadores. Otra infraestructura que surge de una inversión realizada en los últimos años es la red de comunicaciones de banda ancha que interconecta toda la ciudad. Consideramos que la ciudad de Porto tiene todos los ingredientes para situarse a la cabeza de las ciudades europeas de dimensión media. La promoción de las ciudades tiene como punto fundamental su capacidad para catalizar y promover su capital humano, especialmente en fuerte conexión con su entorno académico. La dinámica de una universidad es un espejo de la ciudad, de su vivencia, de su economía. Pero, más importante, la dinámica de la universidad tiene la capacidad única de darnos una perspectiva del futuro. Un futuro que creemos que sea para todos los que viven la ciudad, pero también de todos los que están esparcidos por ese mundo y guardan su pasión por ella. Es muy importante que sepamos ser una ciudad abierta al exterior, capitalizando lo que de bueno producimos y manteniendo los vínculos fortalecidos en todos. En esta área metropolitana de Porto existen 3 universidades de referencia, con un total hoy de más de 70.000 alumnos. Esa capacidad de innovación y creación de ciencia puntera, en conjunto con las características que he referido anteriormente, llevaron al surgimiento de un gran conjunto de proyectos en la ciudad,
entre los cuales destacaría el Centro de Competencias para las Ciudades del Futuro, con un presupuesto inicial de 2,2 millones de euros y que está creando un Living Lab en la ciudad, donde empresas e investigadores potencian los 42 kilómetros cuadrados de vida real que proporciona la ciudad. Una ciudad es también un laboratorio. Vivimos tiempos donde la verdadera competición ha dejado de ser entre países para estar focalizada en las ciudades y en las redes de cooperación entre estas. Es muy interesante ver el número de distintos conceptos para los cuales las ciudades hoy compiten entre ellas, desde Sustainable Cities hasta Smart y Future Cities. Pienso que es importante reflexionar sobre esta oportunidad, ya que deja de ser solamente la figura del Estado a tener estos y otros objetivos para ser algo que nos es más cercano. Las ciudades y la competición entre ellas podrán llevar a que se alcancen objetivos estratégicos, bien sean económicos, medioambientales u otros, de forma más célere y eficiente. La propia Comisión Europea ha reflejado bien ese rol de las ciudades en su próximo marco comunitario de apoyo. El reto que se plantea a los distintos participantes de este foro es sin duda muy aliciante, en especial a los municipios, a quienes se pide que mantengan bien las cuentas, reduzcan su plantilla y consoliden sus presupuestos y, simultáneamente, ganen los retos del futuro, de las ciudades inteligentes, de la movilidad moderna y ecológica, entre otros. Cuando así es, solamente se logran resultados si logramos trabajar en colaboración tanto en el sector público como en el privado, encontrando puentes sostenibles para ambas partes entre lo que es público y lo que es privado. Como fue posible demostrar en Porto, en el marco de la rehabilitación urbana de la Baixa, del centro de Porto, la inversión pública ha tenido en media un efecto multiplicador de 1 para 10. Es decir, por cada euro de inversión pública aplicada y ya se han invertido 10 euros por parte de privados y inversión pública. En el último año, sabemos que este efecto ha alcanzado un total de 1 para 15. Para que seamos más claros y tengamos una mejor idea de la dimensión de lo que estamos hablando, en poco más de una década, la ciudad invirtió cerca de 50 millones de euros públicos, un hecho que motivó a los privados a invertir cerca de 700 millones de euros en rehabilitación urbana en la zona histórica de Oporto hasta finales de 2013. Mucho de ese desarrollo corresponde al sector del turismo, impulsador a su vez de otros sectores de la economía, y no solamente el de la construcción y rehabilitación. Pero, seamos claros, los privados no están invirtiendo en Porto obligados por decreto o aferrados a un compromiso al que han sido obligados en el ámbito de cualquier partenariado formal más o menos impuesto. Están invirtiendo porque consideran que hacen un buen negocio y lo hacen porque Porto se está volviendo y lo será cada vez más en una ciudad interesante y confortable. Hoy día, los ciudadanos que residen en cualquiera de nuestras ciudades exigen que el resultado de nuestro trabajo contribuya de forma clara a que nuestras ciudades alcancen nuevos niveles de comodidad y de calidad de vida. Esperan que los centros urbanos, conectados en red, potencien la innovación, la creatividad y también la empleabilidad. Y todo ello es resultado de servicios avanzados, capaces de dar una respuesta eficaz a sus problemas. Las ciudades de futuro, o mejor, las ciudades de hoy, las buenas ciudades, son las que logran hacer uso de dicha innovación y creatividad, volviéndose más eficientes, más sostenibles,
sostenibles, pero principalmente más inclusivas. En este marco, todos estos retos tienen que abordarse de forma integrada y estratégica, al ejemplo del sector privado, desafiando de forma activa a todos los agentes, en especial a los interlocutores industriales. Aún recientemente, el municipio de Oporto acogió la reunión de donde salió la decisión de crear la red de ciudades inteligentes portuguesas, que está trabajando con vuestra red RECI. Ciudades que quieren trabajar en conjunto, que pretenden encontrar las mejores soluciones para los retos planteados por las nuevas exigencias tecnológicas, medioambientales, sociales y económicas. Considerando el nivel altamente competitivo que hoy se nos exige a todos, es fundamental que podamos encontrar formas concretas de colaboración y creación de redes sólidas y de futuro, ya que solamente así podremos alcanzar los umbrales de desarrollo que tanto ambicionamos. Si queremos abrazar y sumergirnos en este futuro, es importante que seamos capaces de reconocer el valor de una red que potencie y complemente la diversidad de los distintos socios, de los socios públicos y privados, creando un ecosistema diferenciador. Tenemos que saber mirar a Europa y al resto del mundo, pero también al potencial del trabajo que desarrollamos en nuestros países. Creemos fuertemente en el resultado de estas sinergias, pero sabemos que el camino no es fácil y que este cambio, porque se trata de un cambio para las ciudades, tiene que lograrse con pasos concretos, muy concretos. Es muy importante que las ciudades se modernicen, se transformen tranquilamente y vayan construyendo un futuro más sostenible, más confortable y más interesante. Las ciudades inteligentes tienen un valor efectivo cuando contribuyen a potenciar lo que existe de innovación y creatividad, manteniendo clara una mirada atenta al resto del mundo. Y ese valor será fácilmente entendido cuando se alcancen logros reales mediante la aplicación de tecnología y modelos innovadores en la gobernación de las ciudades. Logros esos que tendrán una fuerte expresividad en áreas como el medio ambiente, la movilidad, la gestión de recursos hídricos o incluso en una mejor utilización de la energía, sea gracias a los incrementos de eficiencia como también a la producción distribuida. Porto tiene en este momento en preparación una estrategia sólida en estas áreas, pero estoy seguro que en red, mediante una colaboración estrecha, podremos crear en conjunto casos de éxito que nos dejarán orgullosos. Porto pretende asumirse como escenario activo de temas de futuro y con futuro. Porto, manteniendo su dimensión histórica, su personalidad cruda, no deja hoy de tener un fuerte dinamismo en áreas como la industria de la salud, la energía, la movilidad, las tecnologías de información, la cultura, la moda y el diseño. Un dinamismo que se debe a una sociedad fuerte y a un tejido empresarial que está sabiendo salir de la crisis. Existe, sin embargo, un gran camino por delante. No es suficiente la voluntad, la capacidad y el ADN que nos corre por las venas. Es necesario estrategia, competitividad y son necesarias también políticas continuadas. En esta materia, el Ayuntamiento asume un papel importante. Queremos involucrarnos todavía más y trabajar en colaboración, sobre todo con las universidades y empresas, en un plan ambicioso en el área de la innovación y economía. Europa tiene urgencia en tener ciudades en las que sus políticas estén centradas en el ciudadano, en las que sea posible elevar sus niveles de confort,
cuidando la eficiencia de sus recursos, su movilidad. Tiene urgencia en tener ciudades vibrantes capaces de atraer personas y empresas, también ellas vibrantes. Las ciudades del futuro, las inteligentes, las sostenibles, son lo que piden cada vez más nuestros ciudadanos. Esperan que trabajemos en ello cada día y esperan ver resultados en su día a día. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde de Oporto por su intervención y vamos a comenzar aquí el turno de preguntas. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna cuestión que formular, pues pueden hacerlo a través de las tarjetas que tienen ustedes en sus mesas. Alcalde, en primer lugar, le preguntaban por la agenda, su agenda en Madrid, los contactos que tiene o va a tener en la capital de España y cuáles son los proyectos que ahora están ustedes barajando con nuestra ciudad. La agenda hoy es muy corta porque tengo que volver a Oporto, porque estamos en un tiempo de proyectos. En el 22 se celebra un año de gobierno, de mi gobierno en la ciudad y por tanto tenemos ahora que presentar proyectos rápidamente porque las cuestiones políticas son así. Pero lo que intentamos hacer en Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid, que es un ayuntamiento muy grande, no somos de una otra liga. Porto es de una segunda liga, pero queremos ganar la segunda liga. Lo que queremos con Madrid es exactamente, por un lado, compartir experiencias en la ciudad de inteligencia, después atraer turismo, la nueva conexión de Air Europa que empezó hace 2 días es para nosotros fundamental. Teníamos ya Ryanair, teníamos toda la red de Iberia, pero ahora tenemos un nuevo operador. Esperamos que Porto sea también más un destino turístico para Madrid, pero también un destino de negocios, porque más y más las ciudades trabajan en esta posibilidad, en esta capacidad de podernos desplazarnos muy fácilmente. Y nosotros tenemos un aeropuerto que está a 10 kilómetros del centro de la ciudad y, por tanto, esperamos que aquí también podremos hacer más. Además, hay inversiones españolas en Portugal, en Oporto principalmente, donde creo que los inversores de Madrid conocen bien la capacidad que la ciudad tiene de los acoger. De decir que todo nos interesa cuando son partenariados, cuando son negocios en la ciudad. Y por tanto, eso es finalmente lo que intentamos de hacer. Le preguntan también por la colaboración y las posibilidades de futuro y la propia cercanía entre Oporto y Galicia. ¿Qué proyectos comunes pueden desarrollar su ciudad y la región del noroeste de España? Nosotros visitamos La Coruña hace unos meses. El alcalde de La Coruña viene a Oporto en algunas semanas, creo que en 2 semanas. Tuvimos la visita del alcalde de Vigo, tenemos contactos con el gobierno de la región de Galicia. Y hoy hay un enorme contacto entre Porto y Galicia. Además, porque el aeropuerto de Porto es hoy el principal aeropuerto de Galicia. Como saben, porque Galicia tiene varios aeropuertos, pero lo principal es Porto, donde hay muchos gallegos que vienen y parten por Oporto, porque tenemos muchos destinos, mismo intercontinentales. Lo mismo se pasa con los puertos. Nosotros utilizamos los puertos desde Galicia y Galicia utiliza los puertos de Portugal. Es muy interesante porque no hay frontera. Verdaderamente es una región europea donde hay este enlace. Además, es fácil de entendernos porque hablamos prácticamente gallego y portugués, es prácticamente lo mismo, lo que facilita. La prensa de los dos lados está muy atenta a todo lo que se pasa del lado portugués, lo que se pasa en Galicia, del lado de Galicia, lo que se pasa en Portugal. Y después tenemos grandes clientes en Galicia. Para dar un ejemplo, Zara. Todo el grupo Inditex es lo mejor cliente del norte de Portugal en su textil. Y por tanto hay todo este entorno de trabajo, también con las universidades, la Universidad de Vigo, con la Universidad de Oporto. Hay finalmente también una tradición de salir de Oporto para ir a Vigo, de Vigo para venir a Oporto, mismo para comer, para lo teatro, para lo deporte, para el fútbol,
Por tanto, creo que ahí tenemos un ejemplo de lo que es esta Europa del futuro, de ciudades que se entienden bien, que tienen proyectos comunes. Nosotros tenemos un par de proyectos comunes con La Coruña, y de aprender. En la movilidad, por ejemplo, que se está pasando, La Coruña nos interesa mucho, porque es una movilidad muy inteligente, una ciudad que tiene como Porto dificultades, porque no es una ciudad de geografía fácil. Y todo eso está pasando muy bien en este momento. Usted ha dicho en su intervención, alcalde, que en el futuro ya no estamos hablando de la competencia entre naciones, sino entre ciudades, las ciudades como centro de la vida política. Y justamente quería preguntarle por eso, por el principal reto de la política local en estos tiempos de crisis de la política tradicional y de una cierta desafección por las fórmulas tradicionales de hacer política. ¿Qué papel tienen las ciudades y los regidores, los alcaldes de las ciudades? Yo creo que más y más los ciudadanos quieren respuestas a cuestiones muy fáciles, muy simples, que no encuentran en los proyectos, en los programas de gobierno. Cuando salgo a la calle, y lo hago todos los días, las cuestiones normalmente son cuestiones de transportes, de medioambiental, de las escuelas, de los centros de salud. Son cuestiones pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos en un continente construido. Y además, cuando hablamos o cuando nos hablan los gobernantes, nos hablan normalmente de planos de larga distancia y totalmente controlados por nuevos poderes, por poderes de Bruselas, por poderes que no son conocidos. Y los ciudadanos quieren más y más el contacto de proximidad. Quieren hablar de sus pequeñas historias, quieren saber impactos directos en su vida de pequeñas medidas. Y saben que esas medidas no son posibles, que no llegan por el gobierno, que no llegan por los discursos del primer ministro, del presidente de la República, que hablan normalmente de temas muy, muy distantes. Y hoy hay un problema de eurofatalismo. Nosotros, todos nos somos de una forma u otra fatalistas. Y para los ciudadanos, en tiempos de crisis, mirar la televisión todas las noches y oír discursos sobre cuestiones de fatalismo europeo no les da nada, no les aporta nada. En su día a día lo que quieren saber es qué pasa en las cuestiones pequeñas, cómo van las cuentas de la ciudad. Todos los días me preguntan, alcalde, ¿cómo van las cuentas? ¿Va bien? ¿Está todo equilibrado? ¿Por qué no quieren pagar más impuestos? Es tan simple como eso. Esas son las grandes cuestiones de los ciudadanos. Es lo que tenemos que hacer. Es responder a estas pequeñas cuestiones, garantizar que la ciudad está bien, pero que podemos hacer aquí y allí una inversión, pero más y más son inversiones inteligentes, no tienen que ser grandes obras públicas, no las podemos hacer y probablemente no las necesitamos. Y en nombre de los ciudadanos de Oporto, alcalde, ¿cómo van las cuentas? ¿Están equilibradas? Las cuentas van muy bien, sí. La deuda ha disminuido en este año más de 8,6%, es menos de la mitad de los ingresos de la ciudad, está muy bien. Y la ciudad paga a 3 días, paga en 3 días. La municipalidad paga en 3 días. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque permite a los pequeños empresarios de mirar el ayuntamiento como un cliente. Si las cuentas de los ayuntamientos no están bien, son solamente las grandes empresas que pueden trabajar con el ayuntamiento. Y después hay un factor de riesgo que se paga y, por tanto, está muy bien. Oporto, alcalde, es una ciudad ejemplo de lo que significa la tradición, una ciudad encantadora, una ciudad con muchísima historia, pero que tiene que conjugar también esa tradición con la modernidad. Y le planteo el reto de preservar toda la tradición de una ciudad tan histórica como Oporto, con los servicios más modernos y con construcciones más del siglo XXI de cara a los ciudadanos. ¿Cómo se pueden conjugar dos cosas? No terminar con la tradición y, sin embargo, prestar servicio también a la modernidad. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un centro histórico que tiene probablemente 600, 700 años, con calles pequeñas, con todas las dificultades de una ciudad histórica. Pero es lo que queremos y podemos vender. Porque si las ciudades son todas ellas iguales, si tornamos las ciudades en ciudades McDonald's, la posibilidad de atraer turistas es probablemente cero. Por tanto, tenemos que trabajar un poco en un dibujo muy cerrado. Tenemos que saber que cuando
tenemos que hacer trabajos en una calle que no tiene que 8 metros de ancho, tenemos que hacerlo con un cuidado increíble. Es como un trabajo de geología, es lo que tenemos que hacer. Por tanto, tarda más, claro, tarda más. Por veces para los ciudadanos se inquietan. Es que están trabajando en mi calle hace 12 meses y no está terminado. Entonces tengo que le preguntar, pero usted quiere llegar a casa. Nosotros no podemos cegar calles, no se puede cegar. Se puede cegar un edificio, pero no se puede cegar una calle. Entonces tenemos que envolver a los ciudadanos y explicarles, darles información. Tienen que tener acceso todos los días a un plan de trabajos. Tienen que poder mirar en la net y saber, así, está pasando bien, tenemos 2 días de retraso, tenemos un día de avance. Ese trabajo que tiene que ser hecho con mucho cuidado. Es muy caro, claro. Es más caro que hacer nuevas avenidas. Avenidas es lo más fácil de hacer. Abrir una avenida en un lugar donde no se vive o en un mar industrial es fácil. En una ciudad como Porto es un trabajo diferente. Antonio Lamela, que es urbanista y arquitecto del estudio Lamela, le dice lo siguiente. Dice, Oporto es referencia internacional como gestión urbana. Dice, ¿a qué precio y con qué costo para sus ciudadanos? Por favor, el precio de... El precio, sí, para los ciudadanos de la gestión urbana de la ciudad. ¿A qué precio? Nosotros, lo precio es difícil de decir. Tenemos un budget de 200 millones, ingresos de 200 millones. Por tanto, ese es el precio, es lo que nos pagan. Pero cuando comparamos Porto con otras ciudades, sabemos que los impuestos en Oporto son menores que en otras ciudades. Impuestos sobre la propiedad son menores que en otras ciudades. Sabemos que el agua es más barata que en otras ciudades portuguesas. Por tanto, al final creo que es un precio aceptable, pero es siempre un precio, porque todos los ingresos del municipio son el precio. Es lo que para nosotros, todas las mañanas cuando llego, pienso, lo que pagan en impuestos es un precio, y el precio es que tenemos que devolver el precio a la ciudad. Pero como hablaba, cuando miramos que 1 euro de inversión de la municipalidad puede traer 12 a 15, 10 a 15. En los últimos años una media de 12,5 euros de creación de inversión privada. Creo que estamos trabajando bien. Es por ahí que tenemos que ir, porque además todos esos 12% pagan también impuestos, pagan IVA. Y por tanto hay aquí un influxo y un refluxo que creo que en este momento es equilibrado. Pero, como decía, es caro. Ignacio Vilela dice, ¿qué papel juega el análisis del Big Data en el desarrollo del proyecto de Smart City de Oporto? Lo que estamos intentando hacer en Oporto son proyectos focalizados en utilizaciones de todos los recursos de la ciudad. Hace 3 semanas iniciamos un trabajo con los transportes públicos, con los autobuses de la ciudad y también con todos los vehículos municipales. Todos ellos en este momento son receptores y emisores de Wi-Fi libre. Quiere decir que eso es muy importante para los ciudadanos, para todos los utilizadores, porque hay chicos de las universidades que se sientan en un autobús y dicen, para nosotros lo euro que pagamos no nos cuesta nada porque tenemos Wi-Fi libre, por ejemplo. Y eso les da una capacidad de pensar que la ciudad también es una ciudad amiga. Pero toda esta información, toda esta red de Wi-Fi tiene una otra utilización, que es la capacidad de monitorización. Nosotros sabemos por esta red de vehículos, estamos hablando de 700 vehículos, tenemos informaciones en real time en lo que se pasa en el tráfico, claro, en la movilidad, pero más. También lo que se pasa con el ambiente, porque tenemos sensores de ambiente y sensores de ruido. Y eso es un ejemplo de cómo podemos trabajar todas estas increíbles capacidades tecnológicas que existen, pero que tradicionalmente no están siendo utilizadas. Es una posibilidad que estamos abriendo y creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer.
Una pregunta de Leopoldo Maestu, de la empresa Alstom, que le dice cómo de crítico es para su ciudad la conexión por AVE entre Oporto y Vigo y para cuándo piensa que puede estar operativa esa conexión. No habrá esa conexión de AVE Porto-Vigo. No habrá, porque el Estado portugués no tiene capacidad de hacer esta inversión. Es tan fácil como esto. Porque ha concentrado todos sus recursos en la inversión entre Lisboa y Madrid por el sur. Y por tanto no habrá ingresos de impuestos para pagar lo AVE por el norte. Lo que puede haber es, hay un tren hoy de Porto a Madrid, pero no es eficiente. Tarda, creo que cualquier cosa como 3 horas. En coche es 1 hora y media. Tiene una frecuencia de 2 veces por día. Lo que no es interesante, porque nosotros cuando miramos un tren, miramos tiempo y frecuencia. Por tanto, es una inversión que en este momento no está programada. Es una tragedia, porque si el AVE llega a Vigo, sería para nosotros una puerta muy eficiente. Por tanto, en este momento lo que tenemos que hacer es utilizar el aeropuerto, partir de coche a Vigo y después tomar el AVE, porque el AVE, el gobierno portugués tiene un único AVE previsto y que es por el sur, que es por Lisboa. ¿Se acuerdan? Hace 15 años, 12 años, se hablaba que la conexión entre Portugal y Madrid, la red, sería un T, que vendría de una línea de Madrid hasta el centro de Portugal y después Porto-Lisboa. Este proyecto fue olvidado y hoy hay solamente por el sur del Tagus una conexión de AVE que está siendo construida. Es una desgracia, pero es la verdad. Francisco José Alonso Rodríguez, de la Liga Española por Derechos Humanos, dice, usted ha hablado de Madrid, de las autoridades locales de Madrid, dice que no cree que quiera aprender usted del tema de la limpieza de Madrid. ¿Cómo tiene resuelto el servicio de limpieza de Oporto? Los servicios de limpieza de Oporto, como en todas las ciudades, es hoy un problema. Pero lo que tenemos es un sistema en que la ciudad ha sido dividida en 4 sectores. Hay 2 sectores que están concesionados a 2 concesiones diferentes por la limpieza de la ciudad y hay la mitad, las otras los 2 cuartos que están hechos por servicios internos del municipio. No es un mal sistema. ¿Por qué? Porque podemos comparar. Podemos comparar precio, calidad, eficiencia. Esta posibilidad de comparar siempre lo que se pasa en el sector privado y el sector público. No concesionar todo al privado, porque además, si no hay competencia, yo vengo del sector privado. Para el sector privado, el sal del sector privado es la competencia. Trabajan en monopolios, son tan ineficientes como los públicos. Y por tanto tenemos este sistema de dividir la ciudad. Y ver siempre, todos los días o todas las semanas, compararlo lo que pasa aquí, lo que pasa allí. Y espero que en 2, 3 años el sector público sea tan competitivo como el sector privado, porque aprende con el sector privado. Y el sector privado tiene un buen negocio porque tiene una concesión. Y por tanto es lo que estamos intentando hacer. Todavía, alcalde, no es hora para tomarnos un porto, pero vamos a hablar de vino. Vamos a hablar de vino porque José Cruz Pérez Lapazarán, que es diputado, dice: Oporto es una ciudad, aparte de lo que nos ha dicho, una ciudad destino y conocida por su vino mundialmente. ¿Qué se puede proponer desde la alcaldía, que usted preside, para trabajar por la cultura del vino, al sector del vino español, para trabajar, dice, conjuntamente en defensa de esa cultura del vino y con ello se pueda beneficiar tanto la economía del vino y como el turismo y otros sectores? Sí, el vino para nosotros tenemos un vino que tiene el nombre de la ciudad, el vino de Oporto, el vino de Douro y ahora además el vino verde, que dice más y más que Porto es la capital también del vino verde, del albariño portugués. Pero cuando miramos a las políticas de los últimos 30, 40 años, se ha olvidado esta conexión entre la ciudad y el vino. En términos de marca, porque Porto no ha sabido potenciar el vino como una parte de su marca.
La marca de las ciudades es compuesta por muchas cosas. En el caso de Oporto es por el centro histórico, por el vino, pero también por el fútbol, por la universidad, por el Erasmus de Oporto. Pero normalmente la ciudad ha olvidado esto. No hay hoy en la ciudad una actividad directamente conectada con el vino. Y cuando nosotros miramos también la cultura, que es muy fuerte en Oporto, para nosotros, ¿no? y por veces no nos entiendan, cuando decimos para la cultura de Oporto, el vino, la gastronomía son fundamentales. No es un sector industrial o agrícola, es un sector, es parte de... Porque el vino no es producido en la ciudad, por tanto tiene que ser parte de la marca y nosotros tenemos que abrirlo. Nosotros estuvimos en Bordeaux hace unas semanas para hablar con el ayuntamiento de Bordeaux y aprender un poco lo que están haciendo. Hay un grupo de ciudades que son las capitales de los grandes destinos de vino y nosotros somos parte de esa estructura, pero hay mucho que hacer. En 2 o 3 días tengo una reunión con productores de vino del norte de Portugal, también con el Instituto del Vino de Oporto y Douro, para pensar lo que podemos empezar a hacer en términos de festivales de calle para vender un poco esta idea atractiva de Oporto como ciudad báquica. Y vamos a ver si podemos hacerlo y si hay vinos españoles que quieren participar, compartir experiencias, nosotros estamos muy interesados, claramente muy interesados. Hay conexiones, como saben, entre los vinos de Porto y Douro con el Duero y con el Toro, entre los vinos verdes del norte de Portugal con los vinos de Galicia, pero nosotros estamos abiertos. Queremos ser una ciudad-mercado y una ciudad-mercado tiene que estar abiertos a todo y como mercado el nombre de Oporto sería muy importante en los vinos, creo que podemos hacer algo. Una pregunta que nos llega desde el público sin firma, dice, ¿cómo combatir, alcalde, la centralización creciente de Lisboa? Tenemos que combatirla con suceso. Si nosotros tenemos suceso, es la mejor forma de combatir. Porque salir por la calle gritando no hace nada. Lo hemos hecho hace años y años. Habemos intentado un plebiscito por la regionalización que habemos perdido. Ha sido una desgracia para Oporto. Yo no me veo, francamente, en la calle gritando contra Lisboa. Pero lo que sabemos es que estamos intentando un proyecto nuevo, sin partidos. No es contra los partidos, como decía el señor embajador. No. Yo digo, los partidos tienen un problema, tienen que aprender. Y probablemente nosotros tenemos aquí una puerta de salida. Pero la cuestión es, tenemos un par de años para mostrar que es posible hacerlo mejor con los ciudadanos, sin grandes preocupaciones con el gobierno central, viviendo con los ingresos que tenemos. Este es el proyecto más importante contra la centralización, porque si tiene suceso, se va a mostrar que no es necesario centralizar. En Portugal, cada vez que hay un problema pequeño, con los profesores o la salud, la primera solución es centralízase, se pasa a decidir en Lisboa. Ahora es con las aguas, el último tema es con las aguas. Nosotros tenemos una agua de grande calidad, tenemos una empresa de aguas con otros ayuntamientos vecinos. Ahora súbitamente quieren que el agua sea controlada en Lisboa, probablemente para la privatizar. Y mismo cuando no hay problema, centralizan. Todo, prácticamente en Portugal, todo es centralizado. Pero yo no vengo para gritar por la calle, para hacer manifestaciones, no. Si tenemos suceso, se pasa bien, creo que tendremos la descentralización, porque también los otros municipios vecinos fuera de Lisboa van a empezar a decir, ¿y por qué no? Porque no tenemos más poderes, porque además lo que los ciudadanos, vuelvo a la cuestión, cuando hablo con un ciudadano en la calle por la mañana en el café, lo que me dice es, alcalde, tenemos pocos policías. Tengo que decir, mira, los policías que vienen a Oporto son decididos por Lisboa, controlados por Lisboa, ordenados por Lisboa. El otro día dice, alcalde, ¿sabe? Este hospital tenemos un problema porque cierra las puertas de la urgencia a las 8 de la noche, lo que es una locura. Le digo, es controlada en Lisboa, no es controlada por mí, nosotros no controlamos los hospitales. Y me dice, alcalde, sus escuelas están fantásticas.
Ha sido un trabajo fantástico, pero mi niño espera un profesor hace 2 meses, no tiene profesor de matemática. Tengo que decir, es del ministerio. Ya escribí al ministerio varias veces, pero es decidido en Lisboa. Y por tanto, es así, es la mejor forma de denunciar el centralismo, es de explicar, es decidido fuera, y me dicen, ¿por qué no es decidido entre nosotros? Nosotros seríamos más competentes, claro. Por tanto, es este trabajo cultural que tiene que ser hecho. Portugal es un país muy centralista, es un país que perdió el imperio, pero la máquina del Estado continúa mirando al país como si hubiera imperio, y por tanto nosotros acabamos por veces como ser casi colonos. Y tenemos que ser eficientes, los colonos tienen que ser eficientes para mostrar al centro que además es posible hacer mejor y que hay que hacer por veces unas inversiones fuera del centro. Bien, una pregunta sobre un tema que ya ha salido antes, la conexión ferroviaria, la hace Fernando García Vicente, que es el Justicia de Aragón. Dice que cree por razones familiares conocer bien Portugal y que es un país, a su juicio, lleno de posibilidades y donde se vive muy bien, cosa que seguro todos compartimos, pero que podría mejorar en sus comunicaciones por ferrocarril con España, especialmente con Madrid. Es algo a lo que antes hacía usted referencia. Sí, podría, pero no van a hacerlo, porque el dibujo del AVE en Portugal es también un ejemplo de centralismo. Porque el AVE ha decidido que pasa por el sur del Tejo, donde no vive, no hay personas. El Alentejo es fantástico para pasar vacaciones, pero no hay público, no hay industria, no hay nada. Pero el gobierno portugués ha decidido que la conexión entre Madrid y Lisboa tendría que pasar por el sur, tendría que ser directamente, lo que para ciudades como Porto, como Braga, que es una ciudad muy interesante con contactos importantísimos con España, para Guimarães, para Coimbra, para Leiria, todo este centro industrial que empieza por Coimbra y va hacia la frontera, nosotros no tenemos conexiones con Madrid, es imposible porque tarda 2 días, creo, en tren para llegar a Madrid. Tenemos los trenes del siglo XIX. Pero ahí no lo podemos cambiar. El país ha decidido de hacer una sola inversión y esta inversión es a partir del sur, lo que es una desgracia. ¿Cuál considera que debe de ser el papel de la energía y de las empresas energéticas en la nueva concepción de las ciudades? De dos formas. Una es la eficiencia energética de las ciudades, porque tenemos que hacerlo mejor. Después, por la distribución. En la distribución, las empresas que quieren vender en una ciudad tienen que trabajar con la ciudad en la distribución, que es fundamental. Pero nosotros queremos ir más y tenemos que pensar en la ciudad hoy como productores o como territorios productores de energía. Y ahí nosotros estamos muy interesados. Creo que esta historia de las ciudades sostenibles en el futuro, estamos a hablar de probablemente necesitamos de 15, 20 años, pero habrá que hacer con que las ciudades sean sostenibles también en la producción de energía. Y por tanto nosotros tenemos un territorio que es un laboratorio. Si quieren venir a invertir con nosotros, estamos muy interesados, muy interesados. Esta historia de los edificios que producen energía, por ejemplo, que tenemos muchos edificios posibles donde podemos hacer inversiones, nosotros estamos muy, muy interesados. Si José Luis de Francisco le hace una pregunta relacionada con algunos asuntos que también se han comentado, y dice cuáles son las soluciones tecnológicas más innovadoras que se han articulado en Oporto en el marco de las Smart Cities. Lo más interesante que está hecho, que es lo que hablaba con los vehículos municipales y los autobuses. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos equipamientos se transforma en hotspot. Y por tanto es muy fácil porque no es de contacto como se tiene aquí en el hotel, de abrir la internet y tener que hacer una conexión. No, tenemos hotspots por toda la ciudad. Este es un ejemplo fundamental de lo que está en trabajo, creo que no está en proyecto. Pero en proyecto hay otras cosas muy interesantes en los vehículos eléctricos.
Nosotros vamos a empezar la concesión del aparcamiento. La concesión va a ser lanzada este mes. Y nos esperamos ahí que vamos a favorecer todo lo que sean modelos inteligentes, para que también ahí podamos ir más y más en contacto. Y lo que estamos hablando es de todo lo que podemos hacer a partir de una cosa así. Tenemos que poder controlar dónde tenemos un lugar, de poder decir cómo vamos a pagar, cómo vamos a organizar la ciudad a partir de móviles. Y ahí tenemos muchos proyectos con startups de la Universidad de Oporto. La Universidad de Oporto es increíble porque todos los días hay nuevas startups, hay nuevas inversiones en pequeños proyectos que son muy interesantes, y creo que ahí los próximos años vamos a tener también producto para vender fuera, porque si somos un laboratorio, todas esas pequeñas empresas pueden ser un ejemplo de lo que se puede después vender fuera. Es lo que la ciudad puede hacer de mejor con los pequeños emprendedores. Es decir, nosotros somos un laboratorio, podemos comprar para una ciudad como Oporto un proyecto y después, se pasa bien, podemos venderlos. Y más tenemos empresas portuguesas. Esta empresa que instaló el Wi-Fi en los autobuses está en este momento haciendo inversiones en el Silicon Valley con inversión americana. Lo que quiere decir que el proyecto que han vendido a Oporto ha sido como una plantilla de venta para ir a los Estados Unidos. Y por tanto, para nosotros nos encanta decir si esta empresa ha sido capaz de hacer un contrato con una ciudad pequeña como Oporto, pero ahora tiene un producto, tiene una máquina que puede vender en el Silicon Valley. Es lo que queremos hacer. La última pregunta la formula Diego Marganais, de la empresa Alsa. Dice, en un momento en el que el gobierno portugués se prepara para lanzar los concursos de concesión de transporte urbano en Oporto, ¿qué papel cree usted que deben de tener los municipios, y especialmente de Oporto, en estos procesos? Este es más un ejemplo de centralismo. Nosotros tenemos el metro. El metro es concesionado hace un par de años, pero la concesión está llegando al final. Y tenemos después los autobuses. Los autobuses de la ciudad eran privados hasta los años 40 del siglo XX. En ese tiempo, la ciudad quería más inversión, quería hacer más, quería tener una red capaz, quería tener vehículos nuevos, no quería tener solamente vehículos los eléctricos de Oporto, quería tener autobuses. Entonces la ciudad de Oporto ha comprado, no nacionalizó, compró a los privados la empresa de autobuses, los STCP, Servicio de Transportes Colectivos de Oporto. Y por tanto, para la ciudad era un proyecto fantástico. Y en esos años, los años 50, 70 del siglo pasado, los autobuses en Oporto eran un proyecto que encantaba a todas las personas. Teníamos una red muy eficiente, con vehículos eléctricos y vehículos a diésel. En los años 70, con el Partido Comunista en el poder en Lisboa, han decidido: no queremos un servicio municipal, vamos a nacionalizar un servicio que era de la ciudad, lo que es una locura, porque era una doble nacionalización. Y nacionalizaron. En los últimos años las inversiones han sido muy pocas y la eficiencia se ha perdido. La red no es eficiente. Y además se construyó el metro en un sistema diferente. ¿Cómo empezó el metro de Oporto? Porque la ciudad de Oporto, con 6 otras ciudades, empezaron con una empresa para la construcción del metro de Oporto, que es un suceso. Y después concesionaron a privados y todo se pasó muy bien. El metro de Oporto es muy eficiente, está ganando público. Los STCP, los autobuses, están perdiendo público, siempre. Todos los años pierden público y además los metros ganan público. Entonces el Estado ha decidido hace 3 o 4 años de nacionalizar el metro de Oporto, porque decían: ¿por qué los alcaldes han de controlar el metro? Lo mejor es que el Estado controle el metro de Oporto. Había, claro, una promesa, es que había que incrementar la red
Y lo que decía el Estado central es, los ayuntamientos no tienen dinero, no tienen capacidad para invertir. Por tanto, déjenos controlar el metro, nosotros vamos a hacer inversiones, los ayuntamientos van a tener una participación en la gestión, pero vaya a ser controlado por el Estado central. Lo que pasó es que pasaron a controlar, pero no hay proyecto nuevo. Eso fue hace 7 años. No hay un kilómetro nuevo. Pero claro, como todos los servicios centralizados, ahora dicen, ahora tenemos un problema. Tenemos los de STCP, tenemos los metro y vamos a concesionar los dos. Estamos llegando al final de la concesión del metro, tenemos un problema con STCP, no tenemos capacidad de invertir, vamos a pasar a los privados. Lo que sería normal sería hablar con los alcaldes, principalmente con el alcalde de Oporto, donde estos transportes tienen el monopolio. Y hablar con nosotros claramente y decirnos si nosotros estamos de acuerdo, y nosotros estamos de acuerdo con la concesión, claro, con el sistema público-privado, claro que sí, pero ¿en qué modelo? ¿Cuál es la red que vaya a ser concesionada? Pero el gobierno ha decidido de no hablar con nosotros. Han dicho, es la red que existe hoy. Y han lanzado la concesión. Y lo que es una locura, porque la concesión, mismo para el concesionario futuro, esta red no es una red eficiente. Es una red que pierde clientes porque es una red que tiene 20 años. Y para nosotros lo que era importante sería decidir, sea con el privado, sea con el gobierno, cuál es la red futura para los próximos 10 años, y no 5 concesionar. El gobierno ha decidido de abrir la concesión sin hablar con nosotros. Y lo que yo he dicho y mantengo es que a mí me gusta mucho el sistema privado, quiero hablar con los privados que se queden con la concesión, pero ¿por qué no la ciudad estar interesada en ser concesionaria? Volver al pasado, decir al gobierno, si quieren vender, nosotros estamos interesados en comprar. Y entonces nosotros podemos comprar, cambiar la red y después concesionar. Por tanto, esta es la estrategia, claramente. Porque no, es la mejor estrategia contra una idea centralista que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un gobierno puede impor a una ciudad un modelo de concesión sin hablar con la ciudad sobre el modelo, sobre la red. Cuestionar. Fácil. Alcalde, ¿qué vaya a pasarse en la ciudad universitaria? ¿Van a incrementar los estudiantes, los hostels? Porque es importante. Entonces tenemos que adaptar la red. Mirar, por ejemplo, por qué tenemos hoy una red la red de autobús que está en concesión es una red que tiene probablemente 12, 13 años. Hace 12, 13 años nosotros no teníamos metro. Una red de autobuses tiene que cambiar si hay una red de metro en el mismo territorio, obviamente. Porque no es normal haber una red de metro de aquí a aquí y haber también un autobús cogiendo aquí. Lo que es normal es que el autobús podría hacer exactamente el hubbing del transporte de metro. Y es lo que se pasa, y por tanto no sé cuál será la consecuencia. El gobierno en este momento está pensando probablemente en suspender la concesión y empezar un nuevo proceso, pero nosotros estamos estudiando la concesión, estamos muy interesados en hablar con privados, hemos hablado con privados portugueses, españoles, ingleses que tienen venido, que visitan Porto para hablar con nosotros. Para nosotros sería siempre mejor el privado que el público, pero tiene que ser una red trabajada con la ciudad. No puede ser impuesta por un impuesto de Lisboa para que sea más barato. Porque si la idea es solamente más barato, entonces nos den la concesión. Y nosotros sabemos cómo operarla. Y sabemos que no se tiene que perder dinero en la concesión, se puede ganar. El metro ha ganado dinero en los últimos años, tiene todos sus costes, no el coste de capital, pero los costes operacionales están cubiertos, gana dinero. Lo mismo se puede pasar con los autobuses. Y por tanto, es más una vez una cuestión de la política centralista de los gobiernos. No es de este gobierno, son todos los gobiernos. Cada vez que llega un primer ministro a Portugal, 2 meses después yo digo siempre,
este es el gobierno más centralista. Y después viene otro, y yo digo siempre, sí, llegó un otro gobierno, este es el gobierno más centralista de la historia. Pues muchísimas gracias, alcalde, por su intervención, y voy a ceder la palabra para cerrar este acto a don Fernando Salvador, director de Aqualogy en Portugal. Buenos días a todos, especialmente al presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, señor embajador. En Aqualogy entendemos el concepto Smart City como una posibilidad real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental urbana, gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En nombre de Aqualogy, les agradezco a todos su asistencia a esta conferencia, coloquio del Foro de la Nueva Ciudad, Smart City, que confiamos haya sido de su interés y haya permitido reflexionar y conocer mejor las iniciativas y líneas de actuación en esta materia, en este caso en la ciudad de Porto. Finalmente, agradecer a Nueva Economía Forum su invitación a que participemos en esos eventos en la tribuna Smart City que fomentan el diálogo político, social y económico y permitan compartir experiencias y conocimiento. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto.